Un saludo a todos los emprendedores que influencian positivamente. Estamos acá transmitiendo desde Miami. Un gran abrazo a todos los que se van conectando. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en cuanto a emprendimiento. Yo siempre me he considerado un pirata. Un pirata del emprendimiento es aquella persona que no se fija tanto en la formalidad, no tanto eso, en las formas en que las cosas se vean bien, sino que realmente se realicen, que realmente se hagan. El pirata no se veía muy bien a nivel de etiqueta, no tenía mucha etiqueta, no tenía muchas formas correctas o que eran políticamente correctas de hacer las cosas, pero lo que hacía era exitoso y funcionaba. Entonces, hoy vamos a hablar de 7 similitudes entre los piratas y los emprendedores. Este tema me encanta. Soy fanático de Jack Sparrow, soy fanático de los piratas del Caribe. Así que si ustedes son también fanáticos de ese tema y se identifican con lo que yo he visto que son las similitudes entre los piratas y emprendedores, este video les va a encantar. Entonces, vamos a arrancar. ¿Cuáles son esas similitudes entre los piratas y los emprendedores? Número 7. El prestigio de un capitán pirata dependía del éxito en sus expediciones. Si fracasaba, lo deponían, perdía su puesto. Y si tenía éxito, ganando muchos botines en distintas expediciones, se convertía con el paso de los años en una leyenda. Es decir, se inmortalizaba. ¿De acuerdo? Esa es una de las similitudes. El emprendedor que no tiene éxitos, que no ha creado empresa, que hace dictando charlas de emprendimiento, que hace haciendo conferencias, que hace haciendo coaching de emprendimiento, hermano. Realmente ¿a quién estás engañando? Un emprendedor como un pirata se mide por el éxito en sus expediciones. Si es bueno, la gente lo sigue. Si es bueno, la gente le debe creer. Si ha logrado botines en sus expediciones, se convierte en una leyenda. De lo contrario, simplemente lo deponen. Pierde su categoría o su puesto como pirata o como emprendedor, ¿vale? Ese es el punto número 7. El punto número 6. Los piratas, en la mayoría de los casos, a menos de que nazcan con eso en la sangre, nacen de bajos recursos, ¿de acuerdo? Son personas que no tenían la oportunidad de estar con el establishment, con las instituciones del Estado, y por eso buscaban un trabajo que les brindara libertad y en el cual pudieran ser dueños de su destino y alcanzar riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, los piratas en la historia eran personas de bajos recursos, que no tenían dinero y que aprendían bajo la sombra de un maestro pirata cómo era el oficio de ser un pirata, un capitán de un barco. Y entonces este maestro pirata les enseñaba, por ejemplo, la forma como se debe manejar la nave, la artillería, la forma como se debe, cuáles son las costumbres de la tripulación, para que él sepa cómo hablar, cómo socializar, cómo moverse dentro de ese mundo de piratas que existía. Le enseñaba también cuáles eran las rutas hacia donde debía tomar, cuáles eran los obstáculos climatológicos en el camino y las leyes que tenía entre piratas, ¿de acuerdo? Entonces, ese tema es muy interesante. Así también funciona en el emprendimiento. Ustedes saben muy bien que existe la figura del mentor o la figura de esa persona que está ahí arriba, desde su experiencia, aconsejando a los que vienen atrás. Son personas normalmente de edad que ya han pasado por muchas expediciones, por muchas aventuras, han recorrido muchos mares y han sacado muchos botines de todas esas expediciones. Y esos son las personas que realmente debemos escuchar y en quienes debemos confiar nuestra suerte como emprendedores, entregar nuestro potencial para que ellos lo desarrollen, ¿de acuerdo? Entonces siempre tengan eso muy presente. El emprendedor y el pirata normalmente nacen de bajos recursos, aprenden de personas que ya son piratas experimentados y les enseñan todo el manejo de una nave, todo el manejo de ser un capitán de un barco. Perfecto. Número 5, desapego total. Ustedes han visto, por ejemplo, las escenas en las que Jack Sparrow, estando extremadamente enamorado de su pareja, que ahorita se me escapa el nombre, había ocasiones donde simplemente tenían que partir caminos y para Jack Sparrow era como si nada. No quiere decir que no hubiera un afecto,
pero simplemente él entendía el valor del desapego, porque por encima estaba el objetivo que tenía en su mente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo también en lo que nos parecemos los emprendedores. Tenemos un desapego, no nos apegamos a las cosas, al terreno, al lugar, al espacio, al tiempo, a las personas, porque todo eso es simplemente pasajero. Todo es pasajero. Por más tiempo que pasemos con alguien, en un lugar, en una tierra, todo es pasajero. Lo único que queda es aquello que finalmente se dejó como legado, aquello en lo cual trascendimos logrando nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, desapego, y eso es muy importante también para la vida espiritual. La vida espiritual, el desapego es prácticamente de las cosas más importantes, porque a veces nos apegamos mucho a las cosas materiales y se nos olvida el objetivo principal como personas, que es crecer y servir a los demás. Número 4, siempre hay un código de piratas. Así también hay códigos entre emprendedores. Por ejemplo, hay un código que era que no se podía matar a un pirata si ese se encontraba en condición de indefensión. A veces ustedes ven en la película de los Piratas del Caribe que Jack Sparrow apelaba de forma graciosa al parlay, que era el código de los piratas, donde no se podía matar a un pirata en tiempos de paz. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas también suceden en el mundo de los negocios. Ustedes recuerdan cuando Apple estaba a punto de morir, ¿quién invirtió en la empresa? Bill Gates. Entre los piratas siempre existe una gran rivalidad, pero a su vez una gran admiración, y entienden que parte del juego es que existan otros piratas grandes ahí en el mar para que esto sea cada vez más desafiante. ¿Perfecto? Entonces, un código, siempre tiene que haber un código de piratas. No robarse el equipo de los piratas que son tus amigos, respetar ese tipo de leyes, no meterse con la familia o con la esposa de piratas amigos, porque todo esto hace parte de un código de moral que incluso tienen los propios piratas. Perfecto. Número 3, no guardar resentimientos. Si ustedes veían la película de Piratas del Caribe, no había como una sensación de odio visceral entre los piratas. Era más bien como un desafío, una aventura, una lucha por ver quién se iba a quedar con el botín, con ese tesoro, con esa fuente de la eterna juventud. Entonces, no existen resentimientos, lo único que importa es ser práctico, y para ser práctico se necesita liberar de todos esos odios que nos hacen de pronto a veces perder de vista el verdadero foco, el verdadero objetivo de la empresa y del barco también. Perfecto. Número 2, todo barco necesita una tripulación, porque juntos somos capaces de llegar a lugares que nunca podríamos haber llegado, que nunca habían pasado por nuestra imaginación. El capitán del barco, el pirata, normalmente coloca la visión de hacia dónde va esa nave, y los demás entienden que el pirata tiene una gran responsabilidad y que tiene una gran habilidad para saber hacia dónde debe dirigir las velas del barco. Así también funciona en el emprendimiento. Hacia dónde podríamos llegar, hasta dónde podríamos llegar, si no tuviésemos una tripulación correcta, una tripulación de personas que creyeran en la visión del líder de la empresa, que creyeran en la visión del fundador, del emprendedor. No llegaríamos a ningún lado, y por eso el pirata siempre debe tener una forma de remunerar a su tripulación. En los antiguos en los escritos sobre piratas se decía que la tripulación siempre tiene una parte del botín. Si nosotros en nuestra empresa no entendemos que todo funciona a través de incentivos, todas las personas en la empresa se van a terminar aburriendo y retirando. ¿Cómo funcionan el botín y los incentivos? De esa forma: cada persona dentro de su área, bien sea que fuese un practicante de la tripulación, bien fuese el capitán, bien fuese el encargado de limpiar los barriles del barco, tenía una responsabilidad que era importante para la tripulación, y de acuerdo a esa responsabilidad tenía una parte del botín. Así también las personas en la empresa tienen metas de acuerdo a su función, y esas metas están asociadas a incentivos, lo que significa que si las logran y son capaces de ayudar a la nave a llegar más rápido al objetivo, merecen una parte mayor del botín. ¿De acuerdo? Todo esto obviamente tiene que ser sopesado en términos de finanzas, pero eso es lo general, ¿de acuerdo? Ese es el conocimiento general. Entonces, tener claro
esa parte. Todo barco necesita una tripulación y toda tripulación necesita incentivos. Y número 1, el barco no es solo un barco. El barco representa la libertad. Eso aplica perfectamente. En el emprendimiento, una empresa va más allá de tener dinero. Eso es algo que siempre me aburre de hablar con gente que solamente habla de dinero, que solamente habla de hacerse ricos, que no entienden. Está bien, hay que ganar dinero, eso no lo vamos a quitar nunca del radar, pero esto se trata de algo más. Esto se trata de ser libres, esto se trata de lograr cosas, esto se trata de pasar a la historia, de tener trascendencia, de ser una leyenda, y para eso a veces tienes que olvidarte del dinero, porque no vas a poder motivar a tu equipo solamente hablando de dinero. Se habla de triunfo, se habla de cómo vamos a impactar positivamente en la sociedad, cómo vamos a dejar un legado, por qué la gente nos va a recordar de aquí a 20, 30, 50 años. Esa es realmente el significado del emprendimiento, de una empresa, de la nave del pirata, que es la libertad, es poder hacer lo que él considera correcto para que su vida tenga sentido, para que su vida haya tenido un objetivo en este mundo. ¿De acuerdo? Con esto finalizamos. Les envío un gran abrazo a todos. Voy a seguir con mis vacaciones, les seguiré compartiendo las experiencias que tenemos. Los hago con el objetivo de poderlos invitar a esta aventura, que vean un poquito. A mí siempre que veía vacaciones de otros emprendedores me inspiraba mucho a poder lograr mis sueños para eventualmente también tener mis propias vacaciones. Por eso lo hago, con ese objetivo, no con nada más. Entonces espero que sirva de inspiración para ustedes, que lo disfruten conmigo y que se inspiren para que más adelante ustedes puedan tener las vacaciones soñadas, y quienes ya las tienen, que puedan seguir soñando en grande. El emprendedor nunca deja de soñar. Así que con eso me despido, que sigan influenciando positivamente. Recuerden lo que siempre les digo, cada segundo, cada minuto de la vida, utilizarlo para impactar positivamente en los demás. Como estoy haciendo, por ejemplo, aquí ahorita, me está esperando mi esposa, que ya nos vamos a Orlando en carro, y me vino a buscar. Le dije, no, tengo que esperar 10 minuticos, 15 minuticos, que tengo una conversación pendiente con los seguidores de la cuenta. Perfecto, entonces un gran abrazo y que disfruten este día, que influencien positivamente. Hasta luego.